Estuvo a punto de morir hace unos meses y menos mal que no nos dejó, menos mal, porque hubiese sido una auténtica desgracia, una auténtica catástrofe a nivel literario en general y en particular para el género de terror, y a nivel personal también, de unas dimensiones incalculables. Vamos a hablar de de mi escritor favorito contemporáneo de terror, de género, que además coincidió que fue de la persona, del autor, de quien estuvimos haciendo la lectura conjunta en el club de lectura de aquí del Mal no Descansa. Los que la hicisteis seguro que ya sabéis de quién estoy hablando, porque os leísteis el libro, evidentemente, y los que no, pues ya os digo que vamos a hablar de Light Barron, y en concreto esto es una reseña de el único libro que tiene traducido al castellano, El Rito. Si has llegado aquí por primera vez, pues nada, que sepas que yo soy David del Mal no Descansa y hablo de esto, de terror y de estas cosas en todos sus formatos. Así que si te mola, lo de siempre, like, campanita, suscríbete y para adelante. Y si no te mola, pues también para adelante y tal vez quizás nos encontremos en el futuro o no. Y sin más líos, vamos con el vídeo, vamos con la reseña. Empezamos. Estad atentos porque el mal no descansa. Tal vez no sepas quién es Light Barron, no lo conoces, no has oído hablar de él nunca, no has leído nada suyo, no sabías ni que existía, pero no hay ningún problema, porque para eso estoy yo y te voy a explicar todo rápido, fácil y en un minuto o minuto y poco como máximo. Light Barron es un escritor estadounidense, él nació en Alaska, se crió en unas condiciones pues complicadas, viviendo de la caza, de la pesca, del adiestramiento de perros para carreras de trineos en todo ese ecosistema y naturaleza hostil, salvaje, y durante mucho tiempo él también participó en ese tipo de carreras. ¿Qué ocurre? Sobre el año 1994 él se mueve a Washington y a partir de ahí comienza a introducirse en todo lo que son los círculos de escritores y los círculos poéticos. Y bueno, ahí empieza su carrera. Él de todas maneras escribe desde que tiene 5 añitos, pero es una vez que se mueve a Washington ya comienza a hacerse un nombre, a escribir sobre todo relatos, que es el género con el que él se desenvuelve, sobre todo de inicio se desenvuelve muy bien, también que se llevó el premio Shirley Jackson en el 2007 y en el 2009 con su The Imago Sequence y luego con The Occultation and Other Stories, que son dos antologías maravillosas. Desgraciadamente no las tenemos traducidas al castellano, desgraciadamente es que solamente tenemos traducido al castellano el libro del que vamos a hablar, El Rito, de Light Barron, de Cronin, que ganó también el Bram Stoker, y sobre todo lo bueno que tiene Light Barron es que es una especie de gurú a nivel tanto de escritura, pero no solo de escritura, sino a nivel de lo que es concepción del terror. Es un estudioso, pero bestial, de todo lo que es el género de terror, la ficción especulativa, todo lo que es horror cósmico, a nivel también filosófico. Sus referentes los podemos encontrar en McCarthy, Annie Sexton, él de muchísimo también a Michael C., adora a Michael C., a Ted Klein, lógicamente Lovecraft, los clásicos. Le encanta la novela negra, él todo lo que es el género noir es algo que le chifla, y le gusta tanto que muchas de sus novelas se caracterizan por esa mezcla, no es solo terror o ese género inquietante que te deje, que te estremezca por dentro, sino que le gusta mucho todo lo que es esa parte noir, esa parte de la investigación, ese thriller, ese misterio. Además es un auténtico aficionado, pero ni os imagináis cuánto, del cine fantástico y de todo tipo, de los thrillers, y todo eso lo sabe mezclar muy bien. Hablaremos más adelante en otro vídeo, si queréis, de lo que es su concepción del terror. Es fascinante, y también muchísimos géneros que ni se os pueden pasar por la cabeza ahora mismo.
la relación que tienen, por ejemplo, con todo lo que es el tema de el slasher, de dónde surge el slasher, a través de novelas de satanismo o de exorcismos. Bueno, una auténtica locura que te vuela completamente la cabeza cuando empiezas un poquito a desgranar, a descubrir, a leer artículos que tiene. Bueno, ya os digo, es fascinante. Tuvimos mucha suerte, como os he dicho al principio en la introducción, de que no muriese porque estuvo a punto. Ya sabéis cómo va el tema de los seguros médicos cuando tienes una enfermedad o alguna cosa en Estados Unidos, sobre todo si no tienes seguro, que bueno, más te vale vivir sin enfermar en esos casos, porque sabes que como te ocurra algo vas a tener que hipotecar la casa, vas a tener que quedarte sin nada y sin garantías tampoco para tu salud. Él tuvo una movida gordísima por esa enfermedad silenciosa, la diabetes. Se lo comió por dentro, se tuvo que hacer un crowdfunding, fliparíais pero muchísimo, y lo generosa que es la gente en estas circunstancias cuando nadie se lo espera, ni él mismo. Gracias a eso se le pudo hacer bueno, una broncoscopia que necesitaba, también para una limpieza, las pruebas, rehabilitación, trabajar también con el tema del seguro. Todo esto fue gracias al canal de YouTube me vais a perdonar, de Lovecraft Thing, que ayudaron muchísimo, a Mike Davis sobre todo, y luego también a John Langan y la mujer de John Langan, que son amigos íntimos de tanto de Laird Barron como de su mujer, y fueron un poco los que dieron la noticia. Y bueno, y gracias a eso él ahora mismo se está recuperando, agradecidísimo. Fue subiendo vídeos gracias a Mike, que estuvo con él acompañándole mientras estaba con las pruebas, también para animarle, para que supiese que la gente le apoyaba. Y va a tardar, porque esto va muy despacito, se quedó muy débil. Si vieseis fotos, bueno, tenéis en mis redes sociales fotos que fui subiendo conforme sucedió la noticia y todo lo que fue pasando, que eran demoledoras. O sea, se te ponen los pelos de punta si ves una foto de cómo estaba hace muy poquito antes a cómo se quedó después de la diabetes. Bueno, continúa teniendo diabetes, obviamente, esa enfermedad, pero ya me entendéis, ¿no? Después de que se lo comiese por dentro y de ese ataque tan brutal que tuvo de la enfermedad en la salud. Bueno, es que hasta que no te pasan estas cosas yo creo que no te das cuenta. La cuestión es que él ya está en casa, él ya está de nuevo escribiendo, agradecidísimo. Quienes le leemos, quienes le seguimos desde hace muchísimo tiempo, la verdad es que una noticia muy, muy feliz y súper contentos. Te había dicho que esto iba a ser una introducción de un minuto, minuto y medio, ¿verdad? Se me ha ido de las manos, como siempre. Y vamos ya con el argumento del libro, y tranquilidad, por favor, porque esto va a ser totalmente sin spoilers, cero destripes del libro, para que así cuando acabes de escuchar el vídeo y de verlo, pues ya si te apetece y te entran ganas de conseguirlo, que lo puedas hacer sin que te entorpezca la lectura ni que te fastidie la experiencia. Así que por ese lado puedes estar tranquilo o tranquila, sin problemas. ¿De qué va? Los protagonistas es una pareja, Donald Miller, que lo vamos a llamar Don, y luego está Michelle, que es su mujer. Michelle es una arqueóloga que se dedica a hacer investigaciones, una especie así de Indiana Jones, un poquito para ponerlo en contexto, no es exactamente así, pero ya me entendéis, estudiosa, una erudita que se dedica pues a estudiar todo ese tipo de movidas de civilizaciones antiguas, prehistoria, ritos. Y luego tenemos a Donald Miller, que es su marido, Don Miller, que es geólogo. De alguna forma, pues también guarda una cierta relación las dos profesiones. El caso es que los dos son gente con estudios cultivados y sobre todo que se quieren muchísimo. Y a partir de ahí, bueno, la mujer, Michelle, empieza a hacer una serie de investigaciones no muy racionales o no del todo racionales, porque ya mezclamos todo el tema de magia negra, tema cósmico, va un poquito todo por ahí. Y luego tenemos a Don, y es el que tiene más los pies en el suelo,
y bueno, y se ve envuelto en todo ese trajín, en toda esa vorágine a la que, sin quererlo o sin que se pueda evitar, Michelle, su mujer, le va arrastrando. Y ese sería el argumento muy resumido y explicándoos lo mínimo posible para que os situéis un poquito en la situación. Dentro de esa relación que mantienen los dos, tienen hijos, esta pareja, y va a haber un momento en que los hijos también van a comenzar a ver algún tipo de actitudes o de sucesos extraños, y todo eso va a desembocar en que la trama vaya evolucionando y se vaya hacia unos derroteros un poco previsibles, pero te van rompiendo los esquemas continuamente. Y Laird Barron con todo eso sabe jugar muy bien a lo largo de toda la trama. Mezcla mucho, no os lo he dicho al principio, pero Laird Barron, una de sus autoras favoritas y referentes es Angela Carter, con toda su concepción y con todo lo que eso comporta, y él juega también con la fábula y con el cuento en concreto. Aquí vamos a encontrar una especie de, no adaptación, pero sí, una adaptación, una versión de ese Rumpelstiltskin o Rumpelstinsky, como se escriba, me hago siempre un lío con el puñetero nombre del duende. Hace un trato con una princesa que le ayuda, le hace un favor, a cambio de que cuando él vuelva se llevará el fruto de su vientre, se llevará a su bebé. Ya sabéis la historia, a no ser que consiga descubrir su nombre verdadero. Entonces, si consigue hacerlo y decirle su nombre verdadero, entonces ese pacto salva al niño. Juega con todo eso a lo largo de la historia, vamos a tenerlo mezclado. Además, comienza la novela precisamente con esa fábula a modo de cuento, y es una manera muy chula de entrar en el libro. Y ya no os digo más de la trama, yo creo que con esto ya tenéis los puntos suficientes para acercaros al libro, y luego, una vez que estéis leyéndolo, pues ya ir atando cabos poco a poco. Vale, David, pero no me cuentes tanta cosa de la sinopsis y dime por qué debería de leer este libro. Y te voy a dar motivos a favor y motivos en contra, o un motivo en contra sobre todo, porque todo lo demás, si te gusta, esos aspectos del género son positivos. Te voy a decir primero la parte negativa que hemos encontrado con la lectura conjunta de las personas que lo hemos estado leyendo. En mi caso ha sido relectura, y es la única pega entre comillas que yo le pondría, y consiste en el ritmo al que avanza la trama. No es un ritmo lento, porque no es lento, tampoco es un libro muy extenso. Eran 300, os lo digo ahora, unas 340 páginas, 350 páginas. No es una locura de libro que digas, buah, es que me voy a pasar 2 meses para leerlo. No, en absoluto. Pero sí que es verdad que puede que se haga a lo mejor un poquito lento lo que es la curva de cómo van pasando las cosas. ¿Qué ocurre? Sí que es verdad, está todo muy estructurado, muy bien planificado, y además va haciendo saltos en el tiempo, que eso nos lo he explicado anteriormente, pero comienza, como os he comentado, con el tema de la fábula de ese enano oscuro, ese duende que se lleva a los niños y que hace tratos sabiendo que pase lo que pase, es un win-win, haga lo que haga. Pues empieza con eso, luego nos va a contar una parte de la vida de esta pareja, de Don y de Michelle, que sucedió en un periodo determinado cuando eran jóvenes, y luego va a ir haciendo pequeños saltos en el tiempo. Luego, sobre todo, pasará a la parte en la que ya son mayores, a su tercera edad, y a partir de ahí nos va a ir continuando la trama, siempre haciendo a lo mejor algún salto, algún acontecimiento que ocurrió en el pasado. Entonces sí que es cierto que se puede hacer un poco lento a la hora de ir siguiendo la historia, sobre todo al principio. De todas maneras, escribe tan bien ese tipo de valle, de trama más pausada de la historia, o que va como increciendo. A la hora de leerlo, la forma de describir, la forma de narrar, la forma de presentarte la historia, de ir desenvolviendo ese regalo, porque esta historia es un regalazo, con ese cariño, ese mimo, esa planificación, todo tan meticuloso. Además, le va metiendo en el momento en el que parece como que la cosa no va a avanzar y que te duermes un poquito, ¡zas!, pega un cebollazo
a la hora de ritmo pasa algo que enseguida hace que te remuevas, te despierta, te espabila, te pega la colleja rapidísimo y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces te activas, te vuelves a activar y continúas leyendo. Luego va cogiéndose un poquito y esa línea va a ir continuando de esa forma. Entonces, por ese lado, así está el final, que bueno, el final es brutal, ya os lo digo. Solo por ese final deberías de leer el libro sí o sí. Pero luego aparte va a ir mezclando todos estos elementos, lo que hemos comentado, el noir, lo que es la parte, además el tema de que son académicos, profesores, la profesora de universidad, Michelle, él es científico, geólogo, todo esto da mucho juego a toda esa investigación, el misterio que envuelve a la familia y a lo que está estudiando Michelle y a esa búsqueda, toda esa conspiración contra todo y contra todos y contra el universo que va mucho más allá del ser humano, le supera por completo. Y todo eso te va a ir llevando hasta ahí. Entonces, lo único negativo, como os iba diciendo, sería a lo mejor el desarrollo de la trama, que se puede hacer un poco lento en algunas partes. Si conseguís entrar, si conseguís conectar y leerlo de una manera más o menos continuada, no como hemos ido haciendo nosotros en la lectura conjunta, que íbamos por tramos y semana a semana, pero es un libro que, como te enganche, no vas a poder parar de leer y vas a tener que ir desengranando un poco todo el misterio, toda la trama, para saber qué ocurre. Luego, lo que hace que gane muchos enteros también son los diálogos. Aparte de la forma de escribir, los diálogos son muy inteligentes. Diálogos de policía, hay mucho diálogo muy propio de thriller, de género negro, define muy bien a los personajes con el diálogo, sobre todo los secundarios, están muy bien paridos, es como que le dan mucho más cuerpo a la historia cuando tienes no solamente que el personaje principal o los protagonistas sean redondos y puedas empatizar, sino que todo lo que le acompaña, todos esos elementos corales que hay alrededor, esos satélites que orbitan, le da una riqueza a la historia y solamente con algunos diálogos te perfila perfectamente a esos personajes secundarios y ya sabes un poco lo que se les pasa por la cabeza, su manera de actuar, su planteamiento vital, su manera de hacer las cosas, lo que sienten y todo lo que llevan por dentro, y eso lo hace francamente bien. Es una cosa que me gusta muchísimo de Laird Barron, más allá de la historia, ¿eh? Y aquí, en este libro de relatos, en este The Beautiful Thing That With Us All, se nos va a generar una especie de Barronverso, donde hay muchos cuentos que hacen referencia a este universo que se genera en este de Cronin, en este libro, sobre esos hijos de la vieja sanguijuela y algunos otros aspectos que, como complemento, esto ya es como un plus, va aparte, es un bonus. Un libro que recomiendo también, si leéis en inglés, que entréis, porque hay relatos que guardan relación o que amplían algunas cosas que se ven aquí en este libro de El Rito. Otra cosa muy importante y que te engancha muchísimo es la manera de narrar. Ya os he dicho que escribe muy bien Barron, pero es que hay unas escenas, hay toda una serie de escenas que, joder, se te ponen los pelos de punta. Y luego, saber que los protagonistas, o que el protagonista, en este caso Don, es una persona mayor con todas las limitaciones que eso conlleva, a la hora de moverse, a la hora de lo que es la enfermedad por dentro. Hay un papel muy importante en este libro de la enfermedad y está muy bien tratado, no os voy a desarrollar nada, pero todo eso te hace vibrar y te hace pensar en todas esas experiencias vitales, todo ese bagaje, también, como os digo, la enfermedad, del paso del tiempo y sobre todo una cosa que a mí me parece muy bonita y que le da también ese toque tan humano, es la historia que hay entre Don y Michelle. Sabes que con todas las dificultades que han podido pasar, con los hijos, con la situación, aventuras, problemas, ves más que verlo, es que lo sientes a lo largo de las páginas, ves que hay muchísimo amor, que en el fondo se quieren tanto
Y todo esto mezclado con unas escenas de terror que os digo, hay escenas de terror muy chungas en este libro, pero muy perturbadoras. Más allá del final, que como os he dicho anteriormente, el final me parece un final redondo y acojonante, pero en medio de todo esto hay ciertos momentos, esa puerta que está ahí, y no os voy a decir qué tipo de puerta, pero saber que no debes cruzarlas, son elementos estáticos muy amenazadores para todo el entorno, para la trama, que desestabilizan por completo y se roza la locura o se rebasa incluso los umbrales de la locura en muchos aspectos, y la forma de escribir y de llevarte por ahí juega mucho contigo. Cuando parece que no pasa nada o que no va a pasar nada, o que dices, ¡buah, Barron! La chapa que me puedes estar dando, hijo mío. En ese momento es la calma que precede a la tempestad. Y solamente por sentirse en medio de toda esa tempestad que se va a desencadenar, vale mucho la pena que os deis la oportunidad de leerlo y de disfrutarlo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en la cajita de comentarios, como siempre, si habéis leído este libro y qué os pareció, si no lo habéis leído, no lo conocíais, si no conocíais tampoco a Leigh Barron. Una cosa te voy a decir, desde luego, si no conocías a Leigh Barron y has visto este vídeo, ya no tienes ningún tipo de excusa para poder decir eso, ya no lo puedes decir. Ponedme lo que queráis, o si me queréis hacer alguna recomendación de algún libro parecido, a lo mejor, con este tipo de temática, o que se pueda asemejar de alguna forma, lo que os dé la gana. Como siempre, es vuestra caja de comentarios y me encanta contestaros y leeros. Yo seguiré aquí, en mi pequeño santuario, en este rinconcito, con 4 paredes, creando contenido para vosotros, sin descanso. El mal no debe descansar, bajo la atenta mirada de los de siempre, del amigo Nosfi y de nuestro querido Pou. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya lo sabéis, desde el mal para el mal. Un saludo, amigos.